ahora les voy a mostrar una placa de un tema que me pareció súper interesante. Liberaron una estadística donde habla de la brecha orgásmica, podemos decir, que es la cantidad de veces que alcanza o el porcentaje que alcanzan las personas el orgasmo. Ahí quiero ver a ver si lo podemos ver, porque el porcentaje es bastante llamativo. Los hombres hetero alcanzan el orgasmo un 95%. Después tenemos gays, el 89%. Lesbianas, 86%. Y acá está el detalle más interesante. Mujeres hetero, el 65%. Cuando vi esto, dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Vamos a llamar a mi amiga Bárbara García, que es ginecóloga especialista en sexualidad, para que nos comente un poco qué es lo que está pasando y por qué sucede que hay tanto abismo entre un porcentaje o entre un grupo social y otro. ¿Por qué está pasando eso? ¿Ya la tenemos en línea, Bárbara? ¿Cómo estás, Barbie? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, esperándote para que puedas disolver estas dudas que me está generando este tema. Me llamó mucho la atención la diferencia de porcentajes. Sí, llama mucho la atención cuando saltan a la luz este tipo de investigaciones, pero bueno, la verdad que en el consultorio esto se sostiene, se mantiene. Y bueno, si empezamos a hablar un poco con distintos tipos de personas, indagamos un poco en su satisfacción sexual, vemos que la brecha existe, ¿sí? Pero es buenísimo que salgan a la luz las investigaciones porque no nos dejan otra cosa que preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué Porque estaría pasando? ¿es un problema más del género femenino heterosexual o es un problema más de los hombres heterosexuales que no se están ocupando de alimentarse para dar placer? Bien, yo siempre trato de ver las cosas como que los vínculos afectivos y sexuales, si elegís que sean de a dos, porque puede ser de más personas, O de menos. las dos personas o de menos cuando es autoestimulación, pero esto está apuntado a las relaciones sexuales compartidas, siempre es un 50-50, ¿no? Siempre es un 50 y 50. Sí. Mi responsabilidad no es satisfacer a la otra persona, la responsabilidad es el autoplacer, o sea, satisfacernos a nosotros mismos en una relación con alguien más. ¿Qué quiero decir esto? No es que el varón en una pareja hetero sea el responsable ni que la mujer sea la responsable, sino que hay alguien que no se está comunicando o hay dos personas que no se están comunicando, no están guiando a la otra persona para acceder al placer. Porque convengamos que el hombre, si se relaciona con una mujer, no posee clítoris y es un órgano muy distinto de estimular, y nosotras las mujeres cis no poseemos pene y es otro órgano distinto de estimular. Entonces, ¿cómo achicamos la brecha? Comunicándonos. Sí, y hay un tema también que supongo que vos lo debes tener muy en cuenta, que es que siempre estuvo bastante ligado a rodear el placer masculino. Entonces, quizás la mujer resignaba alcanzar su orgasmo porque tenía que, vamos a poner, atender al hombre, entre comillas. Total, sí, claramente el placer de la mujer no estuvo visibilizado durante muchísimo tiempo. De hecho, tener conductas siendo mujer proeróticas era como bastante mal visto a nivel social y cultural. No le pasaba lo mismo a los varones. Y sumale a eso, Flacota, la gran incapacidad de la medicina de hablar del placer y de la medicina de hablar de la salud en cuanto a lo sexual. Recordemos que la sexología es una ciencia muy nueva que aparece en los 70 y que recién hace no mucho tiempo los libros de anatomía, de los que yo estudié ginecología, solo te mostraban una vulva con un espacio que decía flechita clítoris, pero nunca te mostraban que el clítoris, ¿sí? Esto es una reconstrucción 3D de un clítoris hecho con una impresora 3D, es un órgano distinto de la vagina. Por lo tanto, la forma de estimularlo no tiene que ver con la penetración, sino con la fricción externa, porque la mayoría de las terminales nerviosas se encuentran en esta zona. Si yo estoy estimulando todo el tiempo a través de la penetración, voy a estimular poquito, digamos, los bulbos, que son estas partes del clítoris. Por eso, si la fricción externa no existe, solamente el 20% de las mujeres relatan tener orgasmos solamente con penetración. Y el 80% restante precisa la técnica combinada o solamente la fricción externa o la succión del clítoris o el sexo oral, ¿sí? Entonces, Sí, decime. Esto me parece que es un poco la explicación, digamos, científica del desconocimiento social, cultural y médico durante muchísimo tiempo
que bueno, hoy lo estamos visibilizando. Y hay que romper también un poco con la idea de las películas, que te muestran como que hay solo penetración y que la mujer goza como una perra maldita desacada. ¿Entendés? Y es mentira. Sí, y además también, qué sé yo, empezar a visibilizar que hay otras prácticas. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que me parece muy interesante que se llama Verónica, que muestra a mujeres activas sexualmente de manera personal, después con sus parejas sexuales, ocasionales, parejas estables. Se muestra a la mujer masturbándose, cosa que en las series, tele, etcétera, no se ve No se mucho. suele Y la mostrar. masturbación es fricción externa, no hay nadie metiéndose cosas adentro. Entonces, es como cuando el varón tiene una relación con la mujer, simula sus movimientos y sus ritmos masturbatorios, y nosotros cuando tenemos relaciones con un varón hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, son movimientos muy distintos y hay que saber, digamos, comprender que uno se estimula con fricción y el otro se estimula con entrar y salir, entrar y salir. Bueno, va a ser un ratito cada uno para que ambos lleguemos al orgasmo. No hace falta llegar en conjunto, pero sí por lo menos visibilizar esta diferencia anatómica y de estimular. ¿Es alcanzable el orgasmo juntos? Sí, re puedes practicar. A ver, es como el nado sincronizado. O sea, tenés que tener como mucho tiempo. Es como andar en bicicleta juntos. ¿Viste la doble de la Muni? Que van Sí. tipo, bueno, uno Sí. pedalea, uno pelea más rápido, el otro pedalea más lento. Y che, pará, y si dejas de pedalear, el otro quedó ahí pedaleando en el aire. Bueno, como una analogía, pero que les sirva para que se practique esto y se consensúe y se charle, pero que no haya alguien que se esté aguantando ni que haya alguien que esté relajándose mucho, sino que haya un consenso en esta práctica para que sea satisfactorio. Sí, aparte también hay que tener en cuenta de que tiene que haber una estimulación mucho más dedicada quizás para la mujer, porque el hombre tarda menos en llegar al clímax. Eso va, sí, tenemos una cuestión ahí, por un lado, que los vasos sanguíneos del pene son bastante grandes, entonces llevar la sangre a ese territorio es como más rápido, entonces eso hace que las eyaculaciones, perdón, las erecciones sean tipo rápidas y tempranas. Y nosotras, bueno, el clítoris tiene como vasos sanguíneos más pequeñitos, tenemos que generar una plataforma orgásmica que también todos los músculos del suelo, la pelvis, la vagina y un montón de partes se tienen que llenar de sangre para que nos sintamos excitadas, con vasos sanguíneos muy pequeñitos. Entonces, eso nos da un poquito una desventaja, si se quiere, técnica, pero con mucha práctica, yo tengo pacientes que se masturban en 2, 5 minutos y que, bueno, esa práctica las va a ayudar a igualar, si querés, los tiempos con sus parejas si son varones. ¿Y hay un modo de, por ejemplo, ayudar a la penetración para alcanzar el orgasmo? ¿Onda, algún Sí, juguete que pueda utilizarse en conjunto? sí. Primero, sí o sí o sí o sí o sí o sí, lubri. Bien, a tener Porque en el cuenta. lubricante, por favor, Aclaremos, la las mesita de personas que usan luz. lubricante no quiere decir que tengan reseco nada y que no sean frígidas, o sea, que sean frígidas. No son frígidas las personas por usar lubricante, ¿no? No, mira, es como en la heladería cuando vas y pedís tipo los sabores que más te gustan y arriba le Sí, pones salsa de chocolate, claro, parecido. O sea, tipo, viste que ahí pasaste claro. unos videos, unas placas Pero hermosas de aclarémoslo por las comida con... dudas, ¿viste? Porque después siempre tratamos de sostener esas ideas medias bizarras que se han instalado en la sociedad. No pasa nada con poner cosas más ricas a la relación sexual. Después, o sea, para mí el lubri es fundamental porque la penetración vaginal con un lubricante específico para relaciones sexuales, porfi, o sea, asesórense con un especialista, no usen aceite de oliva, no usen aceite de coco, de almendras, etcétera, o vaselina o aceite Johnson, porque el pH de la vagina es como muy específico y se desequilibra si le ponemos todas esas cosas. Vienen lubricantes específicos para las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y para que alcance tiene que sobrar. Entonces, mientras menos fricción, más sensación placentera vamos a tener. Si yo tengo mucha fricción y me va a arder, me va a molestar y no la voy a pasar bien. Y por el Bien. otro lado, que el clítoris esté estimulado todo el tiempo. Sí, ¿cómo lo hago? Si yo tengo pene, ¿cómo lo hago en la estimulación del clítoris? Cuando penetro, cuando llego al fondo de la penetración, hacer movimientos sobre el pubis de mi compañera, ¿sí?
vamos a hacerlo así, está penetrando la persona por acá y el clítoris, que es la parte donde más sensibilidad tenemos, queda solo arriba, triste y abandonado. Entonces hay que hacer un movimiento pelvis contra pelvis, medio como el de la bachata. Bien, se entiende. Si no te sale o no te dan ganas o querés como sostener tu movimiento tiqui, 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 que es el que te da placer a vos, porque tenés pene, lo que podemos hacer es con un dedo, con lubricante, estimularle el clítoris a la persona mientras la penetramos, versus utilizar dispositivos que no te hacen menos varón, ni te hacen menos mujer, ni te convierten en un ser especial, simplemente dispositivos que tienen una función que vos y yo ni nadie tiene, que es vibrar. Vibrar a una tasa alta. Esa vibración a una alta frecuencia te da sensaciones muy placenteras que la verdad que ninguna fricción corporal ni estimulación oral nos va a dar. Entonces, incorporar dispositivos que se apoyen sobre el clítoris, ¿sí? Los podemos apoyar directamente. Este por ahí es más grande, pero hay unos que tienen una formita de balita. Entonces, que el clítoris esté estimulado con un dispositivo ya sería un lujo. Bien, perfecto. Otra consulta te hago acá, doctora. Llamas de frecuencia, pero de consultas al consultorio. ¿Van muchos hombres heterosexuales? Porque mujeres tenés muchas consultas, por ahí lesbianas tenés, gays tenés. Hombres heterosexuales, ¿van interesados en conocer más de la sexualidad, de aprender? Lamentablemente no. O sea, vienen muy derivados por ahí. Consultan medio tarde, hay que decir la verdad. Bien. Dentro de lo que es la cultura en salud, hay mucha prevención en la mujer, Papá Nicolau, controles. Entonces hay como un espacio anual donde vas y te conectás con esa parte de tu cuerpo, ¿no? Y que si la gine que está enfrente tiene un poquito de perspectiva de género, te vas a escuchar y te va a derivar. Pero los varones no tienen esa conducta de ir una vez por año a controlarse por ahí, entonces quizás procrastinan el tema de si tienen una disfunción eréctil o una eyaculación temprana y llegan bastante tarde a la consulta y no lo ven como hay un mandato cultural de la masculinidad de que ay, tengo que saber todo de lo sexual, pues varón. No, no tuviste de sí como la mayoría de la gente. Entonces, mi consultorio de sexología se convierte en un espacio de educación para que entiendas cómo funciona tu cuerpo, para que entiendas cómo funciona la respuesta sexual, que es súper compleja, porque hay hormonas, porque hay cerebro, porque hay genitales, porque hay contexto, porque hay estrés o porque hay erotismo, o sea, múltiples las variables. Entonces, me encantaría que vengan más varones, como en mi Instagram, que me siguen el 80% de las mujeres y 20% de varones, creo que eso también refleja esto de la brecha orgásmica y de la necesidad de aprender.